Buenos días, Raúl. Partido de ayer, la Llantia 1, Vilassar de Dalt B 1. Partido igualado, como así demuestra la clasificación. Nos separan 4 puntos nada más. Sí que es cierto que a nivel de estadísticas llevamos más goles a favor y bastantes menos en contra. Pero bueno, al final lo que mandan son los puntos y eso se reflejó en el campo, en la igualdad. En la primera parte sabíamos que es un equipo con buen dominio de juego interior, con buenos jugadores ahí dentro. Concedimos que tuvieran la posesión y nosotros defendemos bastante juntitos y cerquita de nuestro área para dejarles pocos espacios con ese objetivo de que dentro prácticamente no sucediese nada. Y creo que estuvimos bien en esa faceta, salvo alguna jugada que acabaron con golpeo de fuera de área que resuelve bastante bien Seku. Nosotros a nivel ofensivo nos costó entender dónde teníamos esas superioridades, pero llegado la media hora de juego, esos últimos 15 minutos antes de la primera parte, encontramos esos hombres libres para superar líneas y llegar con claridad arriba. Y en esos 15 minutos tuvimos, creo recordar, 4 ocasiones bastante claras, una de ellas al larguero, y que no tuvimos acierto en ninguna de ellas, y al final acabó la primera parte con 0-0. Y la segunda parte ya sí que fue claro dominio nuestro, adelantamos las líneas un poco, fuimos a buscarlos un poquito más arriba, y fruto de la calor, del cansancio, creo que físicamente estuvimos mejor también, y robábamos bastante cerca de su área y ya sí que perdí la cuenta de las numerosas ocasiones de gol que tuvimos. Y cuando se veía que el partido era 0-0 por falta de acierto nuestro y poco acercamiento de ellos en nuestra área, en el minuto 70, creo recordar, en un error nuestro de salida de balón, donde nos pilla saliendo y prácticamente ningún jugador está atento al saque rápido del portero. Ellos roban y hacen una transición rápida con centro y un buen gol de Hugo, que puso el 0-1, que después de tanto dominio nuestro, pues el equipo podía haber pegado un bajón y haber perdido la cara al partido en esos últimos 20 minutos, pero todo lo contrario. Seguimos intentándolo, seguimos teniendo ocasiones muy claras donde el portero de ellos hace un gran encuentro, y ya en el tiempo de descuento, pues bueno, fue algo justo el fútbol y conseguimos el empate.